Buenas tardes, compañeros, tutora. Nuestro grupo está conformado por María Angélica Cárdenas y Zulma Hernández. Nosotros les vamos a hablar de la política pública de mujer y equidad de género. Entonces, los antecedentes en esta política, primero vamos a hablar un poco de la Constitución Política de Colombia, el artículo 13, que nos habla de que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión, política o filosofía. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado. Además recibirá de un subsidio alimentario si entonces estuviese desempleada o desamparada. Bueno, yéndonos un poquito más atrás, digamos que estas leyes y en cuanto a mujer y género inicia un poco con la resolución 1325 del 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el convenio 100 de 1953 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la igualdad de la remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina. La primera conferencia mundial del año de la mujer fue en México en 1975. Otro punto antecedente que marcó como una pauta importante fue la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. CEDAW fue aprobada por la Ley 51 de 1981 y su obligatoriedad para el Estado colombiano fue entonces reconocida por la Corte Constitucional según la sentencia C-507 del 2004. En el artículo 9 de esta ley, de la ley de 1257 del 2008, dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penal, del procedimiento penal y la ley 294. También podemos ver relacionado como antecedente el acuerdo 381 del 2009. Por medio de este se promueve el uso del lenguaje incluyente, el cual se socializa mediante una circular, en la circular 28 del 2019. Frente a las definiciones poblacionales, tenemos que la política pública de mujeres, equidad y equidad de género está orientada por el enfoque de derechos y de género. Los derechos humanos de las mujeres son universales, indivisibles e interdependientes. Estos se hacen efectivos mediante la igualdad real entre mujeres y hombres. Los derechos civiles y políticos se articulan con los derechos económicos, sociales y culturales, así como con los derechos sexuales y reproductivos, en la medida que es en el cuerpo de las mujeres donde se establece su unidad y se hace posible el ejercicio de los mismos. Igualmente, la integridad física y mental de las mujeres se considera como presupuesto fundamental para el ejercicio del resto de sus derechos. Según la demostración o la gráfica que está en esta diapositiva, dice que en el año 2014 ya existen 143 de 195 países que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, pues eso no, pues al verlo en la realidad, no es tan efectivo porque en muchos países, por no decir en todos los países, sigue existiendo la discriminación contra la mujer de manera directa o indirecta. Bueno, dentro de los principios encontramos para esta ley
que debe haber igualdad de oportunidades, que debe haber igualdad de trato, que debe haber equidad de género, justicia de género, diversidad, autonomía, solidaridad, participación y sororidad. Entre los propósitos se encuentra que se debe reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible las condiciones injustas y evitables de discriminación y subordinación exclusivamente a las que se enfrentan las mujeres, ya sea en el ámbito público o privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de género en el Distrito Capital. Bueno, en cuanto a las dimensiones de lo que se busca, entonces lo que se buscaría es la eliminación de toda forma de discriminación y violencia, modificando patrones socioculturales de conductas con el fin de eliminar prejuicios de inferioridad a la mujer. Entendamos una cosa que creo que todavía está pasando, y es que nuestra sociedad está marcada todavía por una fuerte corriente todavía machista, ¿sí? Consideramos de pronto también importante que en algunos casos las que son más machistas somos las mismas mujeres, las que de pronto creamos que los hijos son para los hijos hombres, solo pueden hacer determinadas cosas, la hija mujer determinadas cosas. Esa mentalidad ha ido cambiando obviamente a través de todo lo que ha pasado, de todas las luchas que se han dado. Sin embargo, hay todavía una presencia muy marcada de esa mentalidad machista. Entonces yo creo que empezar a trabajar esa parte desde la casa sería algo importante para nuestra profesión y como tal eso sería un aporte a la sociedad. Como segundo también que sean representadas las necesidades e intereses de las mujeres, diversidad generacional, cultura, etnia, economía, ideas, orientación sexual o algún tipo de discapacidad. Que el gobierno garantice, reconozca y restablezca los derechos de la mujer, que haya transformación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales y disminuir el índice de pobreza. Consideramos que en este aspecto también podemos influir desde la psicología, de pronto incentivar un poco más la educación o reforzar un poco más los conceptos, lo que yo les hablaba con anterioridad de eliminar esa machista que hay ciertas determinadas labores que pueden hacer las personas. Yo creo que la mujer en este momento se ha abierto un campo importante, tanto en lo laboral, en la política, en la sociedad. Sí, ha abierto ya mucho campo y hemos visto que, por ejemplo, en este momento varias de las de los presidentes de Sudamérica hay varias mujeres. Entonces quiere decir que se está veniendo el campo. Anteriormente uno veía que solo hombres. Entonces yo creo que sí se puede, trabajar a fondo para que esto trascienda y cambie un poco la mentalidad que tenemos. No sé si quieres aportar algo. Desde la psicología también debemos tratar de dejar de como normalizar en muchas ocasiones los malos tratos y la violencia, porque hay, aún como decía Viviana, en muchas culturas esto sigue siendo normal. Sigue siendo normal el maltrato a la mujer, la violencia intrafamiliar, todo eso. Entonces desde la psicología también tenemos que empezar a tratar de crear conciencia de que esto realmente de normal no tiene absolutamente nada y mentalizar a todo el mundo de esto para así empezar a disminuir el maltrato y todo esto generacional. Gracias.